Bienvenidos al podcast Próxima Generación, el espacio donde hablamos de lo que no se puede hablar. Bienvenidos nuevamente, una vez más, gracias por acompañarnos en su podcast Próxima Generación. Es un gusto como cada semana darle la bienvenida. Mi nombre es Vic. Yo soy Víctor Jr., Próxima Generación o en inglés, Next Gen. Pues como les dijimos, ahora en esta nueva temporada, pues ya va a ser el nuevo formato que tenemos donde vamos a tener gente invitada. Ahora es un gusto con nosotros tener a Hernán Montes acompañándonos y darnos algo de su testimonio y sobre todo saber la experiencia que ha tenido con los jóvenes. Bienvenido, Hernán. Si te quieres presentar, ¿quieres compartirnos algo tuyo? Gracias, gracias por la invitación. De verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo y hay muchas cosas por hablar, así que durante todo el momento que vamos a estar platicando van a conocer más y más de mi persona y las cosas que podemos hacer también para acercarnos más a Dios y los cambios generacionales que el mundo necesita para acercarse más a Dios también. Amén. Eso es un buen comienzo, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Sí, creo que fue muy bien dicho y pues es un gusto que pueda estar aquí, que tenemos pues ha podido estar aquí y poder aprender más de ti, como has dicho, y también de poder preguntarle preguntas y empezar esta nueva temporada con usted. Amén. Así. Bueno, queríamos empezar por preguntarte ¿qué haces y a qué te dedicas y por cuánto tiempo lo has hecho? Referente a la música. Referente a la música, referente a tu bueno, fuerte. Mira, yo tuve el privilegio de crecer con mis abuelos. Mis abuelos han sido adventistas por mucho tiempo. Entonces, en la casa siempre habían instrumentos. Entonces, mi abuelito tocaba cualquier instrumento, y él era músico antes de conocer a mi abuela. Así que en la casa había música todo el tiempo, cosa que yo no aprendí a tocar ningún instrumento, pero me incliné más por la música, por cantar y alabar a Dios. Y desde pequeño tuve ese sentimiento, ese deseo de alabar al Señor, y hasta el día de hoy el Señor me ha llevado por su camino. Y cuando yo me he sentido triste, cuando yo me he sentido solo, en algún momento la música es algo que te acerca al trono de Dios, como lo descubrió David en su momento. Yo creo que esto nos revela acerca de lo que hablábamos en los podcasts pasados, ¿verdad? Donde la influencia que tiene la música sobre el estado de ánimo de las personas y sobre todo también esa espiritualidad, y el que pueda ahora sí que hacerte decidir entre cosas buenas, cosas incorrectas, ¿verdad? Y todos sabemos lo grandioso que es el poder de la música. Sí, como está diciendo igual, desde pequeño ha tenido esa influencia y hemos visto que la influencia lo ha llevado a tomar decisiones como seguir cantando y seguir en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo la música te puede influenciar y vemos que aquí en este aspecto lo influenció para alabar a Dios. Amén. Entonces vemos entonces la importancia que hablábamos con nuestros jóvenes, la importancia que tiene acerca de con quién acercas a hacer tu mentoría, quién te decides tú que sea parte de tu crecimiento, porque tú vas a absorber muchas cosas por lo que ves, más de por lo que te dicen, por lo que ves, ¿verdad? Y por experiencia, ahora lo estamos viendo con él, ¿verdad? Ya en un ámbito musical, tú te decides hacer algo musical. ¿Cuánto tiempo llevas entonces de niño? Ya llevas años en esto. Ya tengo 42 años de edad y la verdad que para mí siento que el tiempo no ha pasado. Ya has llevado los 42 años porque desde niño ya estabas en roce con el fondo musical. Sí, ya, sí. Desde bebé, ¿no? Ya tu abuelito ya tocaba y ya estabas ahí moviéndolos. Yo no me perdía vigilia y yo siempre en cada vigilia yo quería cantar, en cada vigilia, ya sea con la guitarra que un tío mío tocara, yo quería cantar, o a capela, quería alabar a Dios. Qué bueno. Y una cosa muy importante, sí, hermano, es que el enemigo sabe que la música para el ser humano es algo muy importante. Porque Saúl, cuando él se sentía, dice que los demonios lo atrapaban, ¿verdad? Él mandaba a llamar a David para que le tocara el arpa para alejar a los demonios, ¿verdad? Entonces, el diablo tiene a la juventud ahorita con el ámbito de la música, con el tema de la música, los trae confundidos. Entonces, si bien es cierto que la música fue inventada en el cielo, creada por el mismo Dios, la música es parte de la creación de Dios y la música fue hecha con el único propósito de alabar a Dios. Así es. Y como vemos también algo que pues sacamos de la Biblia, que Satanás fue en el cielo, fue la persona que estaba encargada de toda la música. Y vemos cómo lo ha podido usar para, como está diciendo los jóvenes, que lo ha usado para influenciar la vida de los jóvenes y también cualquier cosa que un joven escucha en esa temprana edad, como hemos visto en los podcasts, puede realmente
se puede reflejar en la vida que va a tener después. Entonces, ahora pasando, por ejemplo, en eso, en esa experiencia, basándonos en eso que tú has aprendido en la transcurso de la vida, ¿cuál consideras tú que es el más grande desafío que pasa a nuestra juventud ahora? Eso quería comentarte ahorita. Mira, si bien es cierto que en los tiempos de los, no sé, de los 60, de los 70, pues la música no tenía tanto impacto en la juventud como el día de hoy. Hoy yo no le llamaría música a lo que está sonando ahora. Pues hablo con el pastor Osea, que nos está acompañando aquí con nosotros, el pastor Osea. Oiga, pastor, le digo, oye, la música que se dice llamar música, eso ya no es música. Son malas palabras dichas que le ponen algo de fondo, de instrumento. Y es lo que los jóvenes andan cantando. Malas palabras dichas y le ponen alguna instrumentación. Y sabemos que quien está detrás de todo eso es el diablo, ¿verdad? Pero yo pienso que si el joven cambia eso, la música en sí no es malo, es el sentido que le das a la música. Como yo no sé si ves un piano, por ahí ves una guitarra, hay gente que dice, ¿sabes qué? Ese piano es diabólico, ese piano es malo. Es el uso que le das a las cosas. O sea, puedes tener un piano en casa, con un piano en casa puedes alabar a Dios. Puedes tener una guitarra en casa, con una guitarra en casa puedes alabar a Dios. Ahora, con ese piano y esa guitarra puedes cantar música salsa, puedes cantar bachata, también, ¿me entiendes? Entonces, el instrumento en sí fue inventado o creado para alabar a Dios. Ahora, el enemigo, que es más astuto, dice, ¿verdad? Como la serpiente, él ha usado todos estos métodos o todas estas cosas para alejar a la gente de Dios. Entonces, el desafío más grande que los jóvenes tienen hoy en día es que en muchos hogares, y hay que decirlo así, en muchos hogares, aunque seamos cristianos, aunque seamos adventistas, la música que se escucha, hermanos, no siempre es para alabar a Dios. Hay veces que hay muchachos de las iglesias, los niños, las niñas, andan cantando música secular, ¿verdad? Si tú le preguntas ahora a un niño que te mencione los libros de la Biblia, difícilmente te dicen 5 libros. Pero en mis tiempos, allá se alababa a Dios. Yo me sabía canciones de los voceros de Cristo, de otros cantantes, de cuartetos. Y hoy el desafío más grande es que en los hogares casi no se escucha música que alabe a Dios. Y yo creo que entonces en eso compaginábamos con lo que hablábamos en los podcasts pasados, en la temporada pasada, para que la gente que apenas nos está conociendo pueda ir retroactiva y ver los episodios pasados, donde hablábamos del poder de la música, el poder que tiene la música y lo que está generando en la juventud ahora, que tenemos gente violenta, tenemos gente con muchas adicciones, pero es resultado de la influencia de la música directamente. Y como está diciendo él, que sí, los escuchan, pero también los papás no hacen nada para cambiar lo que los hijos están escuchando. Y como habíamos dicho en el podcast, que debería estar, como papá, debería estar atento a lo que está escuchando tu hijo. Amén. Y si es que está escuchando algo que no es bueno, apropiado, debería ponerse algo, decir, esto no me gusta y de aquí para acá ya no pasas. Y en la casa, pues si quieres allá cuando estás con tus amigos, yo no te puedo parar ahí, pero cuando estás en la casa, aquí en la casa escuchamos algo que alaba a Dios. Amén. Sí, quería decir yo también que nuestros hijos absorben todo. Cuando vayas en el carro, cuando estás en la casa, no importa donde tú estés, de lo que tú escuchas, tu hijo se alimenta también. Entonces, de la abundancia del corazón que dice, habla la boca, ¿verdad? Entonces, si nosotros como padres, en los hogares, ya sea en el carro, donde sea, nos alimentamos de cosas buenas, nuestros hijos también van a tener cosas buenas para sacar. Sí. Y sí, lo hemos hablado en los podcasts pasados, e incluso con las adicciones también. También vemos cómo todo lo que conlleva primeramente al joven, al niño, es imitar a los primeros que están en contacto con él, que indudablemente somos los padres, ¿verdad? Entonces, es imposible que a un niño le nazca el amor por el piano si lo único que ha habido es botellas y cigarro dentro del núcleo familiar, ¿verdad? Sí. Y hablamos de eso seriamente. Entonces vemos el gran desafío que tiene la juventud. Pero tú como joven, ¿qué le preguntarías a él? ¿Cómo podemos cambiar ese rumbo al que estamos llegando como sociedad? Sí, pues yo creo que ya preguntaste la pregunta. ¿Cómo crees que deberíamos como de sociedad cambiar ese rumbo para poder no caer en lo mismo caer en lo que estamos escuchando y hacerlo nosotros? ¿Cómo deberíamos de cambiar eso? ¿Cómo deberíamos solucionar el problema de la música? Yo pienso, bueno, si es en el ámbito iglesia, en el ámbito ya con los jóvenes en la iglesia,
Yo pienso que hay muchos adultos que tenemos que aprender a escuchar a los jóvenes. ¿Qué necesita el joven? ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué quiere saber? Entonces, pues a veces nosotros estamos en un país que es multicultural, ¿ves? Entonces, o sea, tú vas a una iglesia aquí en Estados Unidos y hay niños que sus papás son de Sudamérica, de Centroamérica, desde el Caribe. Es una iglesia multicultural, pero ¿cómo implementar lo que tú quieres en las mentes de cada niño que vienen de diferentes países? Entonces, cada uno tiene su cultura. Entonces, ahí es donde entra la parte, ¿verdad?, que tenemos que ser de mente abierta con ellos. Entonces, hay que tomar en cuenta también de que en la iglesia hay principios. Y esos principios, hay normas y hay principios también. Entonces, yo pienso que conforme van pasando los años, la música va cambiando, tanto secular como cristiana también. Sí. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado en cómo implementar la nueva música, la nueva generación a la iglesia, ¿cómo te digo? A la iglesia presente. Así es. ¿No? Sí. ¿Quieres decir algo? Sí, pues ya quería preguntar otra pregunta. Quería preguntarle, pues yo me imagino que con lo de la música hablas mucho con jóvenes y experimentando más cosas y más como estás en la iglesia con la sociedad de jóvenes. Y ya sabiendo eso, quería preguntarle, ¿qué suele ser la pregunta más importante que te hacen los jóvenes? Ay, qué pregunta tan difícil esta. Bueno, lo que me suelen preguntar la mayoría es, bueno, yo crecí en un hogar adventista por mis abuelos, pero ¿cómo yo, habiendo vivido la vida que viví, cómo yo no opté por la vida que mi papá llevaba, que era tomar, fumar, ¿verdad? Entonces, yo digo que la pregunta más difícil de contestar es, mira, me han dicho, yo no creo casi en el Dios que mis papás creen, porque yo no lo he visto, yo no lo he vivido. Aunque ellos me hablen del sábado, aunque ellos me hablen de la música, aunque ellos quieren que vaya a la iglesia, yo no siento el deseo de venir a la iglesia. Entonces yo lo que les respondo siempre, mira, cada ser humano tiene un encuentro con Dios. En su tiempo. Entonces, tú te tienes que encontrar con Dios. Porque hay veces, como pues decías tú antes, puede que te lleven a la iglesia, puede que participen, pero hay jóvenes que no han tenido ese encuentro personal con Dios. Así es. Y lo necesitan tener para que sus vidas cambien y para que vean el panorama de la iglesia de una manera muy diferente. Y yo creo que tocabas un punto muy importante hace rato y que va condubeado a lo que estás diciendo. Lo que hablábamos en los podcasts pasados, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de cómo hablar con tu joven? Es escucharlo desde temprana edad. Sí. Saber qué le gusta, qué no le gusta, darle oportunidad de que también opine, escuchar sus emociones, sus sentimientos, sus gustos y poder trabajar con la información que te da. Pero cuando tú impones, algo se va a salir de descontrol. Y también tenemos que los papás tienen que entender que, como está diciendo, que los jóvenes no creen igual con papá. ¿Por qué? Porque realmente nadie cree igual que otra persona. Porque cada persona cree por lo que han vivido, por lo que las experiencias que Dios les ha mostrado, que ahí está. Pero un joven puede ser que aún no ha tenido esas experiencias y no va a creer igual que el papá, porque apenas está empezando la vida buscando quién es y por qué quiere ir a la iglesia. Y los papás muchas veces imponen diciendo, no, tienes que ir a la iglesia, tienes que decirte así y leer la Biblia en la mañana, todos los días. Pero muchas veces el papá también tiene que entender que el hijo no es él. No es la persona que él no es el papá versión pequeña. Es él mismo. Sí, quería decir de que cada persona, o sea, Dios se te manifestó a ti de una manera y a ti de otra manera. Y puede ser que a tu hijo de otra manera. O sea, Dios tiene muchas maneras para trabajar y para manifestarse a una persona. Entonces, de la manera que se manifieste Dios en tu vida, es de la manera que tú vas a actuar. Sí. Y yo creo que ahí es donde también tocábamos un punto muy importante y lo hemos tocado a lo largo de todos estos episodios, en donde la iglesia ha tenido una gran responsabilidad dentro de eso, porque como dices tú, vemos la comparación que tú te hacías entre tu abuelo y tu papá. O sea, también el que mucha gente profesamos ser cristianos, ser parte de una iglesia, creer en algo, ¿verdad? Pero actuamos de otra manera cuando nadie nos ve. Los hijos saben más que nada quiénes somos. Bueno, quizás a la sociedad, a la iglesia podemos
podemos engañar, de decir, bueno, el hermano es muy espiritual, pero en la casa le golpea a mi mamá. ¿Sí me explico? Entonces los niños van a empezar, los jóvenes van a empezar a tener esa afinación de creer más en Dios o no, también dependiendo del hogar, directamente de la gente que están día y noche con él, con lo que hablábamos en el podcast pasado, donde hablábamos de qué reacción tenemos como papás cuando se descompone la licuadora, cuando el niño rompe la televisión por accidente, cuando el niño golpea el carro, todas esas cosas emocionales, cómo llegamos a contestar nosotros como adultos y como gente espiritual, van a influenciar mucho en si tu hijo quiere saber de ese Dios que tú crees profesar o no. Porque tenemos gran responsabilidad sobre eso. Pero ahora pasando, por ejemplo, un poquito acerca de eso, ¿cómo tú crees que los jóvenes, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a un joven que está pasando por un problema como el que tú viviste con una adicción, ¿no? A lo mejor personal, pero también una adicción que puede ser conllevado con alguno de los tutores, como en este caso el alcoholismo en tu padre? ¿Qué le podrías decir a esos jóvenes? ¿Cuál sería tu consejo para esos jóvenes que están pasando por una adicción, ya sea directa o indirectamente? Es que mira, pasa que sucede cuando nosotros venimos de casas, no hogares, donde no tenemos confianza con nuestros padres, con nuestros propios padres, no tenemos esa confianza. Entonces, a veces, yo la confianza siempre, yo la he adquirido de alguien externo. Afuera. Sí, ya sea un amigo, ya sea, pero no familia, no tío, no primo, no nadie. Sino que yo me he refugiado siempre en personas externas. Y yo pienso que ningún joven se tiene que callar, ya sean adicciones, ya sea problemas, cualquier problema que tenga, que busque ayuda, que busque a alguien. Y si puede, con un pastor, mucho mejor todavía. Pero quería comentarte algo bien importante, de que es muy triste a veces que en nuestras iglesias los ancianos, los líderes, los pastores no conocen a nuestros jóvenes. Y no sabemos por qué problemas están pasando cada joven. Y cada joven es diferente. Cada joven tiene preguntas, cada joven tiene lucha, cada joven está viviendo una batalla. Entonces sería bueno que un líder, ya sea anciano, pastor, quien sea, se siente con él, no más que lo salude. Mira, a mí muchas veces se me acercaron personas, líderes, buenas personas, y sin yo contarles, sin yo pedirlo nada, ellos venían a mí. Y sin darse cuenta que yo estaba pasando por un problema, me decían, Hernán, estoy orando por ti. Solo eso me decían. Y yo decía, wow, o sea, ¿cómo es Dios? Y nada más, un joven a veces no ocupa que lo regañes, no ocupa que le preguntes nada, solamente necesitas saber que tú estás orando por él y que le pongas tu mano en su hombro. Mira, ¿sabes qué? Eres bien importante en la iglesia, sigue viniendo. Sí. Sí. Pero hay veces que hay jóvenes que se bajan por semanas de la iglesia, ¿verdad? Allá aparecen y nomás aparecen y lo empiezan a regañar. ¿Y dónde estabas? ¿Y por qué te habías perdido? No, díganle, ¿sabes qué? Te extrañamos mucho, te queremos mucho, así que esta es tu casa, bienvenido. Yo creo que hablábamos, hemos tocado algunos puntos ya en la primera temporada y en esta temporada. Yo creo que estamos reafirmando lo que hemos estado viniendo. Donde busquen ustedes como jóvenes, busquen esa mentoría. Siempre hay alguien dispuesto a dar su tiempo y a dar sus recursos para que ustedes puedan tener ahora sí que esa seguridad de poderle preguntar cosas. Porque nosotros, por lo menos como en la cosa personal, yo he pasado por esa época y siempre buscamos a alguien a quien contarle nuestras experiencias, contarle nuestros problemas y que nos pueda apoyar, ¿verdad? Y eso es emocionante, que hemos estado llegando a los mismos puntos en diferentes tiempos. Y lo más importante también, o sea, sobre todo, es bueno tener un amigo, es bueno tener un mentor, un pastor, pero sobre todo llevar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras tentaciones a Dios. Así es. Y no tengan miedo de preguntar, como decía Hernán, desgraciadamente en este mundo no hay un todólogo, alguien que todo lo sepa, pero preguntando, o sea, preguntar acerca con alguien, sí tenemos pastores muy capacitados, si no los hay, busquen ayuda externa, busquen en algún líder, en algún, como él decía, en un amigo, alguien de confianza, también un amigo, procuramos que sea alguien más grande, porque si están en la misma edad, pues tienen las mismas dudas, ¿verdad? Y también hay ahí como que hay una choque de ideas, pero entonces sí, vemos cómo tenemos esa capacidad como sociedad, podemos alcanzar a muchos más jóvenes. Y ese es el proyecto de esto, esa es la idea porque nació este podcast, para que nosotros hablemos de lo que no se puede hablar. Ese es nuestro lema acerca de eso que está pasando en la sociedad y sobre todo en los jóvenes dentro de la iglesia, porque como decía Hernán, han estado un poquito rezagados, entonces no los hemos sabido entender.
Y mientras no podamos entender a nuestra juventud, que son la próxima generación y que son las que indudablemente van a llevar el mensaje después de nosotros, entonces si no nos preparamos para eso, vamos a tener todas estas deficiencias que hemos tenido hasta ahora. Sí, como estabas diciendo, que han cambiado y tenemos que poder entender porque la generación tuya no eres la misma que la mía. Y ahí es también la próxima pregunta que también te queríamos preguntar. ¿Cómo crees que la juventud de tu tiempo, de cuando tú eras niño, ha cambiado a la generación como la mía? O hasta menos, hasta como decir los de 5 o los de 6 años. No, ha cambiado mucho. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado todo, pero algo que no cambia, eso sí, son los principios. Tenemos que irnos adaptando al cambio que el ritmo de esta vida, porque vivimos en un mundo donde hay cambios. Hay cambios de leyes, hay cambios de todo, ¿no? Hasta uno está en la casa y un día pues te aburres de la misma cortina, si agarras otra cortina, ¿verdad? A cambiar, o sea, el color de la casa y todo. Pero tenemos que aceptar los cambios, pero cada cambio que vayamos a aceptar o que vayamos a implementar en la iglesia o en tu vida personal, que vayan con los principios de la iglesia también, que no se salgan de la iglesia, ¿ves? O sea, que no afecten. Entonces, yo pienso que ha cambiado mucho, fíjate, cuando yo me acuerdo de los 80, de los 90, yo nací en el 82, digamos, y en los 90, en el 2000, ya hoy en día, después del 2000 para acá, como que las cosas han ido cambiando más drásticamente. Con toda la tecnología que hoy agarras un chamaco, te agarras la tableta y no, yo no entiendo esto, ¿verdad? Pero un muchacho agarra todo esto y él le entiende. Todo sí, tú lo has visto, él es la parte, aquí es la parte técnica él, porque yo le entiendo muy poco también estas cosas, aunque hemos avanzado demasiado. Pero nunca nos olvidemos de los principios. Sí, yo creo que esa es la parte fundamental, ¿verdad? Tenemos que saber cómo balancearlo, porque aunque cambien, como has dicho, cambia toda la sociedad, todo va a cambiar, todo la manera que viven, pero los principios deben siempre estar fundamentados. Y como hemos dicho todo este podcast y todos los episodios anteriores, empieza desde la casa. Que el padre puede decir, sí, aquí tienes un teléfono, pero tienes que saber cómo usarlo, tienes que saber qué ver, qué puedes escuchar y tener los principios de decir, sí, pero primero hay un Dios que tenemos que primero alabar y luego ya lo segundo ya viene postrero. Y como decía él, ¿verdad? Hablando de la tecnología y que sí, nosotros también consideramos que el cambio generacional ha sido más afectado por lo fácil que es estar conectado a las redes sociales y que eso te permite un amplio mundo de posibilidades y de ideas, ¿verdad? Pero entonces volvemos al principio con el que empezábamos, con lo que él decía. O sea, aquí el problema no es lo que tú tengas en la mano, sino cómo lo usas. Tú puedes utilizar el internet para bien o para mal. Hemos visto gente que ha tenido adeptos para hacer daño a nivel mundial. Sí. Tenemos gente en el internet que te consume para que tú hagas un crimen, ¿sí? Pero también tenemos gente que ha cambiado vidas a través del internet. Entonces, el internet, las medios sociales y las redes, no se espanten, jóvenes, por querer usarlas, pero sí tienen que tener ese discernimiento para poder utilizarlo en tu beneficio, en tu crecimiento, en ser mejor cada vez. Y es lo que hablamos de los principios. Las normas van a cambiar, pero el principio de vida, el principio de ser, tiene que ser un principio que no va a cambiar y a los que nos tenemos que adaptar. Y cuando hablamos, o sea, con el tema en base a la música, uno ya sabe, o sea, qué es la música que alaba a Dios. O sea, todo esto que hemos dicho, todo lo que se ha hablado, hermano, va hacia un solo lugar, es alabar a Dios. Si yo siento que lo que yo estoy cantando no alaba a Dios, mi conciencia, el Espíritu Santo me lo va a decir. Si yo siento que lo que yo estoy comiendo no agrada a Dios, también. Si en el lugar donde yo estoy no agrada a Dios, uno sabe todas esas cosas. Entonces, hermano, tenemos que tener un parámetro muy, muy estrecho hacia quién queremos adorar. Así es. Y ahora, a mí también se me ocurre otra pregunta hablando de todo eso. ¿Cuál sería tu consejo para los jóvenes que están pasando por un problema emocional? Porque también desde las iglesias, como tú decías, a veces los jóvenes pasan por esas dificultades, por esas preguntas, por esas etapas en las que el joven se siente mal, por una ruptura, por violencia en la casa, cosas que no pueden expresar. ¿Qué le dirías a aquellas personas que están batallando con alguna emoción? Ansiedad, depresión, no sé, estrés. Lo que me ha funcionado a mí siempre es pues que vayas con Dios, cierra tus ojos, donde tú te encuentres, ya sea en un cuarto, donde tú te sientas más seguro y más cómodo,
cierra tus ojos y si no crees en Dios, diles, séle sincero a Dios también. ¿Sabes qué? Yo no creo en ti. Y si no quieres orar, también dile, Señor, mira, yo creo en ti, pero no quiero orar. Así que, pero quiero que me des la fuerza para creer en ti y para orar también. Así que lo que tú tengas en tu corazón, lo que tú tengas, por lo que estés pasando, pídele a Dios de todo corazón, pídelo a Él y Él, créeme, que cuando tú vienes a Él de todo corazón, Él no te va a abandonar, Él te va a escuchar y Él te va a ayudar a salir de cualquier problema en el que estés. Y también si conoces a un amigo, con la persona que tú te sientas más en confianza, coméntale todo por lo que estás pasando con toda confianza. Tú sabrás, o sea, cada joven en cada persona tiene a alguien en quien confiar. Y siempre, yo creo que hay como joven, tú como joven, ¿qué piensas? Hay, siempre encuentras a alguien con quien tenés y muchas veces no es mamá y ni papá. Sí, muchas veces cada joven tiene a su mejor amigo, ellos saben, pero cuéntale. Sí, yo, pues, personalmente yo creo que sí. He tenido una buena relación con mi papá y mi mamá. Pues este podcast empezó por esa relación, Amén. porque hemos podido siempre poder hablar de cualquier tema. Amén. Pero sí también hay gente que yo tengo un mentor que pues lo visito pues una vez a la semana para poder aprender más de él. No solamente pues es mentor en tecnología, pero también me ayuda en la Biblia, porque él es pastor también. Amén. Y también es igual como estás diciendo, que tengo que buscar a alguien más y poder hablar con alguien. Porque como dices, no muchas veces los papás van a estar ahí o tal vez no. Hay hijos que no tienen esa capacidad o no se sienten confortables hablando con sus papás. Sí, y yo creo que también eso se da porque también hay momentos en los que los conflictos o algo también son familiares, ¿verdad? Obviamente si tenemos un problema familiar, pues no vas a venir con el papá porque no te voy a dar la razón para defender mi punto. Entonces es cuando se requiere tener a alguien externo, porque siempre como seres humanos siempre vamos a defender nuestra posición, pero ¿qué hay allá cuando podemos salir más allá de nuestra cerca y poder tener una objetividad de alguien que está fuera del conflicto o que no le afecta directamente y poder tener otra perspectiva y otra idea acerca de lo que está pasando, de lo que está sucediendo? Bueno, pues este tema nos da para mucho, pero desgraciadamente el tiempo no nos da y pero esa es la esencia de que ustedes jóvenes entiendan que la mayoría de los seres humanos tienen problemas, por no decir que todos tenemos problemas. Nosotros como adultos que ya hemos pasado por ello, lo único que queremos hacer es compartirles nuestras vivencias para que ustedes no pasen por las mismas dificultades que hemos pasado. Sí, y ya para terminar este episodio, queremos dejarles saber, como hemos estado diciendo que Hernán es un cantante, vamos a dejar los links de su YouTube, de su canal, de cualquier... de sus redes sociales. Podemos encontrar su música para que también no solamente sea que nos haya ayudado a nosotros, sino también lo queremos ayudar a él y poder expandir la misión que Dios tiene para nosotros de mostrar a la gente quién es él. Bueno, antes de despedirnos, pues también queremos agradecerles, Hernán, por tu tiempo. Gracias por hacer este esfuerzo de estar aquí con nosotros. Es un gusto para nosotros que seas nuestro primer invitado, que seas un invitado de lujo. Y bueno, síganlo en sus redes sociales, busquen su música, compártanla. ¿Tienes una a la memoria? ¿El Facebook, Instagram? La música pueden buscarla en el YouTube, está bajo mi nombre, Hernán Montes, los pueden descargar, así que pueden hacer videos, los pueden regalar, lo que sea, pero ahí está en YouTube. Ahí está. El material lo tienen ustedes jóvenes al alcance de su mano, un clic. Ustedes saben más que nosotros. Compártanla. Si les va a servir de mucho escuchar música. Siempre yo he dicho que la música determina mucho el alma del ser humano. Amén. Entonces, si ustedes se alimentan de esa música que nuestro hermano está haciendo, en verdad van a poder encontrar esa espiritualidad que andan buscando. Amén. Así que... Pues este ha sido el podcast de hoy. Pero antes de terminar, recuerda que el inteligente aprende de sus experiencias. Y un sabio aprende de las experiencias de los demás. Nos veremos junto al río. Gracias por escucharnos. Este ha sido tu podcast, Próxima Generación. Déjanos tus comentarios y los temas de tu interés en nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente episodio.